El apóstol Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, fue una figura muy importante en la iglesia cristiana primitiva. Nació en Tarso, una ciudad famosa por su rica cultura y ambiente intelectual. Saulo era ciudadano romano y un judío devoto de la tribu de Benjamín. Su crianza lo sumergió en las tradiciones y leyes del judaísmo. Estudió con el rabino Gamaliel en Jerusalén, lo que fortaleció aún más su comprensión de la ley judía. Saulo era conocido por su celosa persecución de los primeros cristianos. Veía el creciente movimiento cristiano como una amenaza a la fe judía. Sin embargo, su vida dio un giro dramático en el camino a Damasco. Tuvo un encuentro profundo con el Cristo resucitado. Esta experiencia cambió radicalmente su perspectiva y lo transformó de perseguidor a seguidor. Este encuentro con Cristo llevó a un cambio tanto en su nombre como en su misión. Se le conoció como Pablo, el apóstol de los gentiles. Las mismas personas que una vez persiguió, eran ahora su campo misionero. Se embarcó en numerosos viajes misioneros por todo el Imperio Romano, impulsado por un nuevo propósito. Estableció comunidades cristianas y difundió incansablemente las enseñanzas de Jesús. Las cartas de Pablo, conocidas como epístolas, se convirtieron en una piedra angular del Nuevo Testamento. Estas cartas abordaron una variedad de problemas que enfrentaba la iglesia cristiana primitiva. Trataban sobre debates teológicos, asuntos prácticos de la vida y los desafíos de mantener la fe en un mundo hostil. Estas cartas siguen siendo vitales para comprender la teología y la práctica cristiana en la actualidad. La misión de Pablo se centró en llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Creía que el mensaje de Jesús era para todas las personas, sin importar su origen. Esta fue una desviación radical de la visión judía tradicional de la época. Su misión a menudo lo llevó a entrar en conflicto con aquellos que mantenían una visión más exclusiva de la fe. El libro de Romanos, escrito alrededor del año 57 después de Cristo, se erige como un testimonio de la profundidad teológica de Pablo y su corazón para los gentiles. Escribió esta carta desde Corinto durante su tercer viaje misionero. La destinó a la iglesia en Roma, una iglesia que aún no había visitado. Esta iglesia era única en su composición, ya que constaba de conversos judíos y gentiles. La iglesia romana enfrentaba numerosos desafíos. Las tensiones culturales y religiosas eran altas entre los creyentes judíos y gentiles. Pablo, en su carta, buscó abordar estas tensiones y establecer una base para la unidad dentro de la iglesia. Enfatizó la universalidad del pecado y la necesidad de la gracia de Dios tanto para judíos como para gentiles. La carta de Pablo a los romanos abordó doctrinas cristianas fundamentales, expuso sobre la naturaleza del pecado, el concepto de justificación por la fe y el poder transformador del Espíritu Santo, proporcionó una explicación completa del mensaje del Evangelio y sus implicaciones para la vida diaria. El libro de Romanos profundiza en la pecaminosidad humana y el plan de redención de Dios. Pablo comienza estableciendo la universalidad del pecado. Argumenta que todos los humanos, independientemente de su origen o herencia religiosa, han quedado cortos de la gloria de Dios. Esta pecaminosidad universal, explica, separa a la humanidad de un Dios santo. Habiendo establecido el problema del pecado, Pablo introduce la solución, la salvación a través de la fe en Jesucristo. Enfatiza que la salvación no se gana mediante buenas obras o estricta adherencia a la ley, sino que es un regalo gratuito de Dios, recibido a través de la fe. Este concepto de justificación por la fe se convirtió en la piedra angular de la teología protestante siglos después. Pablo luego expone sobre el poder transformador del Evangelio. Argumenta que el Evangelio no es simplemente un mensaje de perdón, sino también una fuente de poder para vivir una nueva vida. A través de la morada del Espíritu Santo, los creyentes reciben el poder para vencer el pecado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El libro de Romanos también aborda la relación entre los creyentes judíos y gentiles. Pablo argumenta que en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles. Todos son uno en Cristo Jesús, unidos por su fe compartida y su necesidad de la gracia de Dios. Este mensaje de unidad sigue siendo especialmente relevante en el mundo actual, a menudo marcado por la división y la lucha. El Gran Chasco del 22 de octubre de 1844 ocupa un lugar significativo en la historia del movimiento adventista.
William Miller y sus seguidores, conocidos como los Milleritas, anticiparon la segunda venida de Cristo en esta fecha. Cuando este evento predicho no ocurrió, condujo a un periodo de introspección y reevaluación. La experiencia de los Milleritas, aunque inicialmente marcada por la decepción, impulsó una exploración más profunda de la profecía bíblica, condujo a una comprensión renovada del ministerio de Cristo en el santuario celestial y el momento de los eventos del tiempo del fin. Esta experiencia, aunque difícil, finalmente fortaleció la fe de muchos y allanó el camino para el surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El concepto de chascos, o decepciones, resuena a lo largo de la historia bíblica. El primer chasco significativo ocurrió en el Jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, resultando en la caída de la humanidad. Este evento destaca las consecuencias de desviarse del plan de Dios y la lucha continua entre el bien y el mal. Las enseñanzas de Pablo en Romanos ofrecen orientación para navegar las decepciones y permanecer conectados a Jesús. Enfatiza la importancia de permanecer firmes en la fe, incluso cuando se enfrentan a desafíos y contratiempos. Les recuerda a los creyentes que la verdadera libertad del pecado y la paz duradera se encuentran en una relación con Cristo. El libro de Romanos ofrece aplicaciones atemporales para la vida cristiana actual. Anima a los creyentes a reconocer su necesidad de un Salvador, comprender que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, abrazar el don de la salvación, aceptar el regalo gratuito de la salvación de Dios, a través de la fe en Jesucristo, vivir vidas transformadas, permitir que el poder del Espíritu Santo produzca un cambio positivo en sus vidas, promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo, trabajar por la reconciliación y la comprensión, derribando las barreras que dividen. Al profundizar en los escritos de Pablo y reflexionar sobre el contexto histórico de su tiempo, que nos inspiremos a vivir vidas que reflejen el poder transformador del Evangelio. Esforcémonos por permanecer conectados a Jesús, obtener fuerza de su gracia y compartir su mensaje de esperanza con un mundo necesitado.